O llámalo a... ¿Ya está? Sí. Estamos en Masejet Ta'anit, Daf Chavav 26. Estamos viendo el tema de los Ma'amadot. Nosotros dijimos de que los Kohanim hacen la brajá de Birkat Kohanim en ciertos momentos del año, 4 veces al día, en la tefilá de Shacharit, en la tefilá de Musaf, en la tefilá de Mincha y en la tefilá de Ne'ilah. Y la Mishnah trajo Taniot, ayunos públicos, ayunos por lluvias, sequía, Ma'amadot, que la Mishnah ahora lo va a explicar, y en Yom Kippur. Básicamente, el único día donde hacemos Birkat Kohanim, de acuerdo a lo que dice aquí la Mishnah, es en Yom Kippur. Aunque también en Yom Kippur hoy en día acostumbramos a hacer en Shacharit, en Ne'ilah y no en Mincha, pero bueno, eso es lo que en un principio dice la Mishnah. Ya, ¿qué son los Ma'amadot? Entonces la Mishnah explica. Elu en Ma'amadot, לפי שנאמר צו את בני ישראל את קורבני לחמי. La Torah se refiere al Korban Atamit, al Korban diario que se traía 2 veces por día en el Bet HaMikdash, en la mañana y en la tarde. La Torah dice, ordénale a los hijos de Israel, et Korbani, Lachmi, mi sacrificio, mi pan. Y de las palabras Tzavet Bnei Israel, ordénale a Bnei Israel, se entiende que la obligación del sacrificio del Tamit es una obligación pública de todo Am Israel. Tzav et Bnei Israel. Esta orden no es para el Cohen, no es para una persona en particular, no es para una familia, no es para una ciudad, es para todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todo Am Israel era partícipe y era socio en esos korbanot. Esos korbanot se compraban del machatzit shekel, de la mitad del shekel que tenía que donar cada yehudí anualmente al Bet HaMikdash. Y con esos machatzit shekel se compraba, entre otras cosas, todo lo que era necesario para los korbanot públicos que se traían diariamente, en día de semana, en Shabbatot, en los Jodes, en las fiestas, para el korban, para el incienso, para todo lo que eran los sacrificios públicos. Entonces viene la gran pregunta: korbanot shel adam karev vehu eino omed al gabav. O sea, si la orden de traer este korban es para todo Bnei Israel, ¿cómo es posible que ese korban es sacrificado para todo Bnei Israel y no todo Bnei Israel está presente en el momento que se hace el sacrificio? ¿Por qué? Porque la Torah ordenó que en el momento que se hace un korban, el dueño del korban tiene que estar ahí presente en el momento del sacrificio, a pesar de que el sacrificio no lo hace él mismo, sino que lo hace el Cohen. Eso solo pasó en el monte Sinai. ¿Qué? Entonces,
Eso se aprende de lo que dice el pasuk. Tishmeru leakrivli. Cuídenme de sacrificar para mí. ¿Qué? Tishmeru akavana tiusha mashomrim. Cuiden, que estén ahí presentes. En el momento. ¿Esa es la intención? Sí, así explica el Midrash. ¿Qué? Allá, como van, de que no hay lugar para todo Bnei Israel en la Azara, en el lugar del Bet HaMikdash, en el lugar donde se hacían los sacrificios. Entonces, por eso, ¿cómo vamos a solucionar este problema? De que por un lado, el Korban le pertenece a todo Bnei Israel. Y por ese motivo, todos tienen que estar ahí presentes. Pero no es posible que todos estén presentes. Entonces, Itkinu Nevi'im Arishonim, decretaron los primeros profetas, Esrim be'arba'a mishmarot, 24 turnos de Kohanim y de Levim, que cada uno de esos turnos va a llegar una semana al Bet HaMikdash. Al kol mishmar u mishmar haya ma'amad, y para cada turno de Kohanim y Leviim había un ma'amad, que básicamente es el turno que le corresponde a lo que no son ni Kohanim ni Leviim, que son los Israelim, que es todo el pueblo, y que ese ma'amad estaba Birushalayim, y que incluía representantes Shel Kohanim, Shel Leviim, de Shel Israelim. También Kohanim había. Mejor. Entonces, caniré que el Ma'amad estaba compuesto por todos los representantes de Am Israel, por los Kohanim, por los Leviim y por los Israelim, que estaban fijos en la ciudad, y que ellos básicamente se presentaban en el momento de que se hacía el Korban y se transformaban en los Shlichim, en los representantes y los emisarios del pueblo en el momento del Korban. Uno pensaría que solo los de Israel serían los del Mahamad, porque Najón. hay Kohanim y Levim trabajando. Najón. De la Mishnah se entiende que el Ma'amad también estaba compuesto de Kohanim y de Levim. ¿Qué? Está bien, las naciones también van a tener que mandar representantes. Joliot, ¿qué? Aunque ahí ya es otra cosa, porque los Goim pueden entrar hasta un cierto lugar en el Harabait y no pueden entrar más allá. Vale, ¿qué? Entonces aquí dijimos que para cada mishmar, para cada turno, que eran 24 turnos anuales, dice aquí Rashi, 24 turnos de Kohanim, que Shmuel Hanaví y David Amelech decretaron, y que para cada mishmar, para cada turno semanal en el Bet HaMikdash, había un ma'amad, una representación en Jerusalén, que estaban fijos, y ellos se presentaban para representar al pueblo, para representar a sus hermanos de Am Israel. Y dice Rashi, Levad elu adarim Yerushalayim hayum amadot bechol ir. Había una doble representación. Una, los que estaban en Jerusalén, que representaban a los 24 turnos. Y también en las ciudades de origen, de donde venían esos Keilu representantes, también había un grupo de personas que se consideraban Ma'amat. Entonces, Keilu que el Ma'amat tenía dos posiciones. Una, el territorio de donde ve Keilu representante, Keilu que se dividía
a Eretz Israel en 24 zonas. ¿Ceder? Entonces, en esta zona, en esta semana, la zona que representa a Am Israel es esta zona de Eretz Israel, yo que sé, en el norte. Y en Jerusalén también había un grupo de personas que básicamente eran los que también estaban conectados con esa zona. Y en el día 2, la zona 2. No día 2, semana 2, semana 3, semana 4, por semana. La zona 2, la zona 3. Bedio, mejor. Pregunta, ¿cuántas personas? Eso no dice cuántas personas eran. Pero Kamubán tenían que tener por lo menos un minyan, porque tenían que leer la Torah y hacer tefilá, eso lo vamos a ver Por lo ahora. menos, pero no dice cuántas. Mejor. Eso es lo que dice. Además de aquellos que vivían en Jerusalén, dice Rashi, Ayum Amadot Bekol Ir, en cada ciudad, She Israel Nechleku Lechab Dalet Ma'amadot, porque se repartió a todo el pueblo de Israel en 24 Ma'amadot, que Neget Arba Besim Mishmarot. Por cada Mishmeret, por cada turno de Kohanim y de Leviim, había un Ma'amad representando en los diferentes sectores de Eretz Israel, que de Tania Babraita, de Jule, Gano de Tran, Ayam Amad, Yerushalayim, Kohanim, Leviim, de Israelim. ¿Qué? Pero, como dice la Mishnah, el Ma'amad estaba compuesto no solamente por israelíes, sino también había Kohanim y Leviim. Además de los Kohanim que trabajaban en su turno en el Beit HaMikdash y de los Leviim que trabajaban en su turno en el Beit HaMikdash una semana cada 24 semanas, el Ma'amad que representaba a todo el pueblo de Israel incluía también Kohanim, Leviim e Israelim. Pero los Kohanim y Leviim no trabajaban en ese No. Ma'amad. Los que estaban en el Ma'amad cumplían la función del Ma'amad, no del Mishmar. No del Mishmar. ¿Sí? Eran dos funciones diferentes. Una era el servicio Mamash en el Beit HaMikdash, de hacer los korbanot. Los Leviim era de cantar y de la música y de los... Y el Ma'amad era otra cosa que la Mishnah explica ahora. ¿Qué se hacía en ese Ma'amad? ¿Qué función cumplían los de los Ma'amadot? ¿Qué? No entendí. Usted dijo que se dividía 24 zonas Israel y yo entendí que cada semana había Ma'amad en cada zona. No. Cada zona mandaba su Ma'amad que representaba a todo el pueblo de Israel. En Jerusalén. Mejor. Pero el Ma'amad de cada zona. Usted divide a Israel en 24 grupos. ¿Beseder? Allá. Cuando llega el Ma'amad de tal zona, él ahora viene a representar ¿a quién? ¿A su zona o a todo el pueblo? A todo el pueblo. En esa zona. No. En la zona y en Jerusalén. O sea, había parte del Ma'amad que estaba en Jerusalén y había parte del Ma'amad que se quedaba en su zona también haciendo tefilot y otras cosas. La pregunta es, un ejemplo, la zona 22 le tocó hoy. Sí. Entonces, en la zona 22 hay un Ma'amad. Mejor. Pero en la 21 no hay, No. en la 20 no hay. No. Y la del 22 me va a representar A todos. A las 24 zonas. Punto. Ya entendí, gracias. Y ese era como el Mishmeret, ¿no? Si había una Mishmeret de Kohanim que trabajaba esa semana, esos Kohanim no trabajaban solamente para su Mishmeret, ellos eran representantes de todo el pueblo de Israel. Correcto, ya. De todos los Kohanim. ¿Qué? Ahora había dos representaciones. Mejor. Estaba Caniré dividido en dos partes el Ma'amad. Uno que actuaba en Jerusalén como representante directo físico de Am Israel. Y después, Caniré que en la zona de donde venía ese Ma'amad, también tenían ahí tefilot y rezos especiales que hacían ellos
pero no llegaban a Jerusalén, sino que lo hacían en su terreno, en su Pero en su territorio. terreno no hay korbanot, solamente. No corbanot, no. Solamente las reglas Tefilot, de la lectura de ma- Torah, que ahora va a ok. explicar acá. Sí. Jefe. Allá. Ese Maamat semanal no era solamente de Israelim, sino que según lo que dice la Mishnah, tenía también Kohanim Levim Israelim. Jefe. ¿Qué? Entonces ellos separaban. Perdón, y cuando a esos Juanín le tocaba su turno correspondiente, ¿Sabes? ¿Mejor? Entonces había Kohanim que cumplían la función de la Mishmeret, de su turno como servicio del Beit HaMikdash. Eso es una cosa. Y había Kohanim y Levín que cumplían con la función de Ma'amat, o sea, de estar ahí como presentes, representantes de todo el pueblo de Israel. Son dos funciones diferentes. ¿Qué? Y siempre tienen que haber las mismas 24 o 40 y tantas de 24 turnos, 24 partes. Eso, ok. ¿Qué? Entonces, la función básicamente de este Ma'amad era estar presentes en el momento del sacrificio y también hacían tfilot especiales para la aceptación del Korban. ¿Qué? Allá. Como dijimos, el Ma'amad se dividía en dos partes. Una de la zona que venían, original, y la otra parte eran los que eran como los shlichim fijos en Jerusalén. O sea, cada Ma'amad de los 24 tenían sus representantes que vivían de manera fija en Jerusalén. Ya fue mejor. Siempre los mismos. no. Los que cambiaban, no sé si eran exactamente los mismos, pero cada uno representaba su Ma'amad. Okay. El Ma'amad 1, el Ma'amad 2, el Ma'amad 3, 4, hasta 24. ¿Sí? Solamente de que parte del Ma'amad, ¿sí?, vivían de manera fija en Jerusalén, y ellos eran los que básicamente se presentaban en el Bet HaMikdash en la semana correspondiente a ese turno, a ese Ma'amad. ¿Está? Muy bien. Y los demás ya estaban esparcidos por todo Eretz Israel, y ellos en la semana que les correspondía se reunían y hacían tefilot especiales para que el Korban de sus hermanos sea aceptado. Ya fue. O sea que todos los Juanín de Israel estaban ocupados. Sí, como van. De una u otra Todos al fin y al cabo eran representantes de. etcétera. ¿Sí? Sí. Ya fue. Eso era una boda también. Estamos hablando de 50.000 personas, no sé cuántas, 100.000 personas. No sabemos, man. No sabemos. ¿Qué? Mucha gente. Allá. ¿Qué? Allá hay quienes te explican la Mishnah un poco diferente y dicen que Behemet había el turno de los Kohanim que trabajaban en su semana de las 24 en el Bet HaMikdash, los Leviim también, y el Ma'amad estaba solamente compuesto por Israelim. Eso está escrito a lo No, rega. Pero la Mishnah aparentemente dice otra cosa, porque él dice, Kol Mishmar, y para cada turno y turno había Ma'amad Birushalayim, había un Ma'amad representante en Yerushalayim, Shel Kohanim Levim Israelim. O sea, uno podría entender que la Mishnah se refiere a que el Ma'amad tenía representación de los tres grupos. El Ritva dice no. Primero dice que para cada Mishmar, para cada turno de Kohanim y Levim, había un Ma'amad de Israelim, y que al final el componente completo es Kohanim, Levim, Israelim. correcto. Los Kohanim, su turno para hacer Korbanot en el Bet HaMikdash. Los Levim para cantar, y los Israelim para el Ma'amad. ¿Sabes? Pero Kohanim y Levim no eran parte del Ma'amad, solamente de su trabajo en el Bet HaMikdash. Así queda. ¿Sí? Ustedes saben, estas cosas hay machloket, hay discusión. Siempre hay más bloques, ¿no? ¿Qué? O sea que los israelíes eran los únicos testigos del pueblo. Najón.
Según esta opinión, los que aquí lo que venían a representar al pueblo eran solamente israelíes, pero según la Mishnah y según lo que dice Rashi, se entiende que todos Kohanim, Levim, Israelim eran representantes en el momento que entonces, los Kohanim también servían en el Bet HaMikdash y también eran parte del Mamad. Pero bueno, esas son las dos opiniones. Ahora, muy bien. Llegó el turno número 5. Mamad, número 5. Los que viven en Beersheba. ¿Dónde está leyendo? En la Mishnah. Donde dice en el renglón 10 de la Mishnah. Llegó el momento del turno. ¿Sí? Los Kohanim, dijimos, tienen 24 turnos. Llegó ahora el momento del turno número 5. Entonces, Kohanim Belivim Olim Yerushalayim. Los Kohanim y Leveim correspondientes a ese turno suben a Yerushalayim. Los Kohanim para la Abodá, para hacer korbanot. Los Leveim para cantar. De Israel Shevotó Mishmar. Y los Israelim correspondientes a ese turno, los del Ma'amad. Mitkansim le Areyem. Aquellos que no vivían en Jerusalén, porque acuérdense que dijimos de que había una parte de los israelíes que estaban en Jerusalén, pero los que no vivían en Jerusalén se reunían en la ciudad que correspondía a ese turno. Pero si están en Jerusalén. No, hay parte en Jerusalén, representación en Jerusalén, y parte que se queda en su ciudad original, que es Beersheba. A eso se refiere. Medio. Eso es lo que dije. Mitkansim le Areyem, se reúnen en sus ciudades y ahí hacen la tefilá, vekorim, bemase bereshit. O sea, lo que hacían esos ma'amadot básicamente era tefilá y lectura de Torah. Korim, todos los días de su turno, de su semana, y en dónde leían, ¿qué leían? Leían Parshat Bereshit. Siempre. ¿Sí? Sí. Todas las semanas leían Parshat Bereshit. Dividían, el domingo se lee esta parte de Bereshit, ¿cómo van? Todo lo que tiene que ver con la creación. Leían una cantidad de psukim y la Mishnah ahora explica Bediuk cómo leían. O sea, aquí hay algo que está entre paréntesis que no lo voy a leer. Posiblemente después, y dice, Vayom Arishon Bereshit Veyei Rakia, el primer día de la semana, el Mahamad leía la Parshat de Bereshit, la primera parte del Pasuk Aleph hasta el 5, de Vayei Rakia del 6 al 8. Bekitzur leían en total 8 psukim. Lo dividían en 3 personas, Cohen. Sí, eso leían de Yom Rishon. Bayom Hasheni, Yehi Rakia Veikavu Amayim. Leían ya la segunda parte de Bereshit. Bashlishi, el tercer día leían Ikavu Amayim Vehi Meorot. Barevi'i, el cuarto día de la semana, Yehi Meorot Veishretzu Amayim. Bachamishi, el jueves, quinto día de la semana, leían Ishretzu Amayim Vetotze Aretz. Y Bashishi, el sexto día, Vetotze Aretz Vayechul Hashamayim. O sea, solo hablaban de agua. Bekitzur, dividían el primer capítulo de Bereshit, en donde se habla de la creación, en 6 partes. El Yom Rishon leían una parte, Yom Sheni otra parte, Yom Shlishi otra parte, Yom Revi otra parte, Yom Hamishi otra parte, y Yom Shishi la última parte. Eso es lo que leían Toda la semana. los Ma'amadot. Toda la semana todos los grupos. No, solamente el grupo representante de esa semana, de ese turno. Pero a la semana siguiente leían lo mismo. ¿No? Lo mismo. Siempre se volvió a repetir lo mismo,
cada día de semana, solamente que en la semana X el representante era del Mahamad 5, y a la próxima semana del Mahamad 6, y a la otra semana del Mahamad 7, 8, hasta 24. Y luego empezábamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 24. Pero eso, El texto era el mismo. ¿Eh? El texto era el mismo. ese texto se puede gastar 5 minutos leyendo. ¿Sí? ¿El turno era de cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Eh? ¿El turno era de una semana? Sí. 5 minutos en un día. Eso era lo que Nos tenían que vamos hacer. a comer su arma y listo, y se acabó. No sé si shawarma o falafel, no idea. Bueno, 5 minutos que. la lectura de la Torah. Lee, se gasta 5 minutos. No. Para la lectura de la Torah. ¿Mejor? No, sí. Sí. Ya trabajó. 5 minutos trabajó. Eso era lo que decía el Mahamad. Después la Mishnah explica cómo dividían la lectura para que la lea la primera parte el Cohen, la segunda parte el Leví y la segunda el Israel. No tiene que ¿Quieres? leer tantas porciones. ¿Eh? No tiene que leer 3 pasuk cada vez que suba. ¿Mejor? Entonces, por ejemplo, el domingo leían 8 psukim. Entonces, la Mishnah va a explicar entonces, cómo dividían 8 psukim entre 3 personas y cada uno tiene que leer 3. ¿Mejor? Tendría que leer. Entonces, uno de los 3 tiene que repetir un pasuk. Ya. Sí. Ejemplo. No, lo me llame. Entonces, esa es así funcionaba el servicio en el Bet HaMikdash cuando teníamos Bet HaMikdash. Teníamos turnos, número 24 turnos de Kohanim que servían en el Bet HaMikdash en los Korbanot, en todo lo que había que hacer diariamente. Por supuesto, Shabbat y cuando había días especiales, Rosh Chodesh, festividades. Después había turnos 24 de Leviim, que ellos se encargaban del tema de la música, de la melodía. Y después teníamos los Mahamadot, que eran o componentes de todo el pueblo o solamente Israelim, que también era dividir al pueblo de Israel en 24 sectores de la tierra, de Eretz Israel, y cada uno tenía que enviar, Kohanim, Leviim, Israelim, tenían que enviar sus representantes para que cada uno cumpla su función. Y la función de los Ma'amadot, correspondientes a los turnos de Kohanim y Leviim, era que ellos hagan ciertas tefilot y que lean la parte de la Torah de Bereshit. ¿Okay? Y eso era básicamente la forma de cómo ellos se presentaban en el Bet HaMikdash. Y además de presentarse como representantes del pueblo de Israel en el momento del sacrificio, ellos también, como van, no estaban ahí pasivos, sino que también hacían ciertas tefilot y la lectura de la Torah. La Mishnah va a explicar, la Gemara va a explicar por qué Dafka leían Parshat Bereshit. ¿Por qué no leían, yo qué sé, Parshat de Korbanot? ¿Por qué leían Parshat Bereshit? Solo agua. No es agua, es todo Bereshit. Bereshit y Rakia, todo. Alfe, ¿qué? Usted agarra la Parshat de Bereshit, el primer capítulo que habla de los 6 días de la creación, Vayihulu Hashamayim, el séptimo día Hashem decía esto, y eso se dividía en 6 partes. En 6 partes. Y cada día salía otra parte. Entonces la Gemara va a explicar que por qué Dafka leían esta parte de la Torah. ¿Por qué? Porque gracias a los Korbanot se mantiene la existencia. Zotomeret, Bereshit, la Briá, gracias a que se sostiene, a que hay un pueblo que se llama Am Israel, que trae Korbanot diariamente al Bet HaMikdash, y esa es la energía que mantiene a la existencia. Entonces imagínense qué débiles estamos hoy en día, que no tenemos esa energía que permite mantener la existencia. Najón que en el lugar de eso tenemos la tefilá, pero la tefilá es en lugar de. Pero lo oficial, lo original, es la bodá en el Bet HaMikdash. Eso lo hacían 2 veces al día por lo menos.
¿Qué? La lectura de la Torah. Eso vamos a ver, la Gemara va a explicar qué hacían Bediuk y cómo hacían las tefilot. Ya fe. No, Adkan, También señores. pasaban en la Torah. ¿Más? Los israelitas no pasaban en la Torah. Es que vamos a volver a estudiar. Cohen, Levi, Israel. ¿Eh? Lo vamos a volver a estudiar con el jueves. No, man. Se alcanzamos. Todos, señores. Ay, señor Rabino, muy despacito. Bueno, hoy quiero hablar de dos temas muy importantes. Si me permiten.